decreto ejecutivo por medio del cual se modificó el procedimiento para autorizar las exportaciones de aquellas especies de tiburón amenazadas o en peligro de extinción. El nuevo decreto designa al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, para que le indique al Ministerio de Agricultura y Ganadería si se exportan o no especies de interés pesquero cuando éstas están amenazadas o en peligro. El pronunciamiento deja por fuera de esta decisión al MINAE y a otros entes técnicos, lo que según algunas organizaciones no gubernamentales deja todo el poder de decisión en un órgano político muy influenciado por los intereses de los pescadores. Y bien, para hablar justamente de este tema esta mañana aquí en la mesa de RTN Revista nos acompañan Marvin Mora de INCOPESCA y Didier Chacón, coordinador para América Latina de WICAS. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué les parece si empezamos primero con don Didier Chacón? Don Didier, pues, ¿por qué esta preocupación tan grande por parte de ustedes de que ahora sea el INCOPESCA el único responsable de definir este tema? Ustedes han criticado que ya el MINAE no es parte de esta mesa, digamos, ni algunos entes técnicos. Para que nos explique un poco por qué esta preocupación de ustedes. Bueno, buenos días primero que todo. Es muy importante decirles que en el caso de los tiburones y otras especies no están limitadas solamente a espacios donde se puede ejercer la actividad de la pesca. Son especies que habitan incluso áreas que están protegidas. La pesca es una actividad y no necesariamente es algo que sucede desde el enfoque que hoy se hace el manejo de los recursos marino-costeros, que es el enfoque ecosistémico. Este decreto sale a la luz después de que una comisión técnica emite un DNP, que es un instrumento técnico que evalúa la situación de los tiburones, y la recomendación, que no es vinculante, pero que luego es acogida por la autoridad CITES en el MINAE, es de no aprobar la exportación de las aletas, en vista de toda la información técnica. Ese documento tiene unas 70 páginas y fue hecho por académicos, representantes de ONGs, incluso hay un representante del INCOPESCA en esta comisión. Esa información no va a cambiar, aun cuando cambie la autoridad. El problema es que después de finales de marzo, cuando esto se publica y sale el DNP que evita la exportación, es cuando el Estado decide, bueno, no me sirve el consejo, no me sirve el consejero, yo hago una nueva normativa y segrego a los demás y le doy la autoridad al INCOPESCA. Pero además, analizando el instrumento, el decreto, hay una serie de falencias, de carencias, como el hecho de que deja muy laxo quién es el instrumento, cómo se construye el instrumento interno para que esa asesoría exista ahí. En Costa Rica, el conocimiento del manejo de las especies marinas, no pesqueras, marinas, no está únicamente en la academia o en el Estado. El Estado es una herramienta donde diluye esa asesoría en diferentes instancias y lo ve usted en diferentes comisiones. Llama a la academia, a las ONGs, a expertos. Ahorita con ese decreto eso se queda puntualizado en el INCOPESCA. ¿Y cuál es el problema que hay de que quede en manos del INCOPESCA? Digamos, ¿por qué es el cuestionamiento, para decirlo en términos muy sencillos, Didier Chacón, coordinador para América Latina de WICAS? Muy sencillo, se lo voy a mencionar con un ejemplo. Cuando usted tiene tiburones, los tiburones no solamente habitan aguas públicas, aguas abiertas, sino que van a áreas protegidas. Es un recurso compartido, migratorio. Por ejemplo, de manera, áreas protegidas como la isla del Coco, que sufre de pesca ilegal. Cuando usted tiene ese recurso, tiene que manejarlo pensando en ese ámbito ecosistémico y no dárselo al sector que solamente administra un quehacer antrópico, un quehacer que es la pesca, ¿verdad? Entonces ese tiburón va a ser sujeto de pesca cuando está fuera de un parque nacional o una reserva marina y sujeto a conservación cuando está dentro del área marina. Eso es totalmente ilógico. En realidad tiene que darse un enfoque nacional ecosistémico donde todas las áreas y todos los sectores interesados estén involucrados y no solamente el INCOPESCA. Perdone el desconocimiento sobre el comportamiento del tiburón, pero entonces, es decir, eso no tiene lógica. ¿Podrías explicarnos lo ilógico de esto? Lo ilógico de esto es que usted está segregando la administración a un sector que ejerce para una actividad que hace el ser humano solamente, ¿verdad? Que es la pesca, y no está involucrando a los demás sectores. Que es el caso de INCOPESCA. Que es el caso de INCOPESCA, exactamente. Y ustedes afirman también de que el INCOPESCA es muy influenciado por el sector bueno, pesquero. Usted tiene que ver cómo están los sectores distribuidos dentro de la Junta Directiva, ¿verdad? Recuerde, segregados y en mayoría los sectores pesqueros, ¿verdad? Recuerde que es muy importante decirle que sí, es bueno el espíritu cuando usted involucra a los usuarios, pero no cuando les da el poder de decidir sobre recursos que son públicos de todos nosotros, como es la biodiversidad marina.
¿verdad? No solamente aquellas especies que son de pesca, es toda la biodiversidad marina, ¿verdad? Eso es un recurso público y tiene que ser manejado con el interés para la sociedad costarricense y no ser segregado a un sector que lo extrae. El punto es que este decreto, ok, deja en manos del Incopesca, que ustedes dicen eso, y lo otro es en torno al tema es decir, se puede pescar cuando no esté en áreas protegidas. Por supuesto, pero los tiburones no saben eso, en este caso particular. Y lo otro, estamos hablando de todas las especies, el decreto lo menciona, de interés pesquero. O sea, hay especies que migran y se mueven dentro y fuera de las áreas protegidas. ¿Cuáles? Tortugas marinas. En el pasado, el Incopesca o la instancia pesquera estuvo bajo administración. Antes de 1999 se dan permisos de 1.600 licencias para extraer tortugas marinas. Hoy, gracias a una acción legal, está fuera de la administración. Eso no quita que el Incopesca pueda tener el interés de integrar otras especies que se conservan, que tienen valor turístico. Por ejemplo, los tiburones tienen un enorme valor en la pesca turística. Está el Instituto de Turismo y esos sectores involucrados en la autoridad CITES. No. ¿Ustedes creen que entonces debería de estar, además de Incopesca, antes estaba el Ministerio de Ambiente, ¿es así? Exactamente. ¿Quiénes más estaban aparte del Ministerio En de Ambiente? realidad no está definido. Si ustedes ven el artículo 2, dice el Incopesca deberá definir a lo interno de su organización o dependencia la instancia competente que se encargará de ejercer las funciones de la autoridad científica. Ni eso está definido. Así de laxo es el decreto. En realidad la instancia anterior, el Incopesca estaba sentado ahí, si ustedes ven cómo se organizaba, y el ministerio podía. El tema es que ahí está diluido el poder. Cuando se trae el Incopesca, muy probablemente la autoridad científica no vaya a tener las potestades de integrar a todos los miembros de la sociedad que puedan opinar acerca de esto. Marvin Mora, de Incopesca, ¿cuál es su opinión sobre estas críticas particulares ya que hace Didier Chacón? Sí, bueno, Buenos muy días. buenos días a todos los televidentes de este programa. Muchas gracias por permitirnos a nosotros desde la institución poder participar acá. Bueno, vamos a ver. Primero, es importante que el público de este país sepa que estamos hablando de lo que es la comercialización de especies, ¿verdad? A través de una convención que se promulgó en el año 1973 y que Costa Rica, mediante una ley, la aprobó, ¿verdad? La ratificó en el año 1975. Desde el año 1975 hasta el año 2002 existía un decreto ejecutivo que regulaba todo lo concerniente a cómo debía operar todo el tema del comercio de especies de flora y fauna amenazadas. En ese entonces la autoridad administrativa era el SINAC y estaba conformado también por autoridades científicas. Dentro de esas autoridades científicas estaba la academia, dijo usted, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, estaban representadas varias instituciones, en cuenta el Incopesca, había representación, por ejemplo, del Museo de Costa Rica, principalmente por el tema, supongo yo, de la parte de flora de nuestro país, básicamente, y una representación por parte de una ONG. Estamos hablando de eso se da en el año 2002. En el año 2016 se promulga un decreto que es precisamente, el artículo 1 es el que se modifica con este decreto que señaló don Didier, que yo ahorita me voy a referir. Entonces, en ese decreto del año 2016, igualmente queda el SINAC como autoridad administrativa. El SINAC. El SINAC. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es un ente del MINAE. Correcto. Y también se crea un consejo de autoridades científicas, integrado también por representantes de la academia, por representantes de colegios profesionales, tales como el Colegio de Biólogos, el Colegio de Médicos Veterinarios y también de ingenieros agrónomos. Sigue el Incopesca ahí como parte de la institucionalidad, el Museo Nacional, una representación de la ONG, y se hace una modificación para incorporar dentro de esto a un representante del sector productivo. Es así como entonces este consejo se aboca a hacer una revisión del dictamen de extracción no perjudicial del tiburón martillo.
Es importante que la gente sepa, en la Convención CITES hay una cantidad muy importante de especies, alrededor de 40.000 especies, donde no solo están los tiburones. O sea, en este momento los tiburones son la minoría, no por eso menos importantes, pero hay una cantidad muy importante de flora y de fauna. Entonces resulta que, como lo señalaba don Didier, este Consejo de Autoridades Científicas son los encargados de ver un documento que es el que él señaló, que tiene alrededor de 70 páginas, que fue elaborado por una comisión no permanente, en donde participó representación de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, del SENASA, hubo participación dentro de ese comité no permanente, para un tema específico que es el tema del tiburón martillo. ¿Por qué? Porque ese decreto da la potestad para que el SINAC, como autoridad administrativa, dependiendo del tema que se quiera ver, ¿verdad? O sea, no es lo mismo si van a ver, por ejemplo, el tema del tiburón, que si van a ver una especie amenazada, por ejemplo, nuestra, como puede ser alguna especie de mono o alguna especie de ave o mamífero. En este caso específico, esa comisión no permanente se crea específicamente para ver el tema del tiburón martillo, que ya había tenido un dictamen de extracción no perjudicial en el año 2014, que había sido negativo. Okay, entonces, resulta que estas autoridades se reúnen, elaboran ese documento, en donde yo tengo que ser muy claro, ¿verdad? Ese documento, mucha de la información que está dentro de ese documento, la mayor parte fue aportada por la institución, por el Incopesca, principalmente el tema de los desembarques, el tema de algunos manejos que se están haciendo en esta pesquería, pero igualmente también hubo colaboración en alguna información científica aportada principalmente por la Universidad Nacional y por la Universidad de Costa Rica. Bueno, resulta que después de casi un año de estar trabajando en este documento, ese documento es elevado a la autoridad administrativa, en este caso es el SINAC. Y una de las cosas que tiene el decreto anterior, ¿verdad?, es que el dictamen o la recomendación que emita las autoridades científicas es vinculante para el SINAC. Ok, entonces simplemente la autoridad administrativa, en este caso el SINAC, avala esa recomendación y por lo tanto la exportación de tiburón martillo queda nuevamente prohibida. Ya lleva aproximadamente más de un año, casi 2 años de estar prohibida la exportación del tiburón martillo. ¿Qué quiere decir esto? Que la captura del tiburón martillo, ¿verdad?, no está prohibida, o sea, está permitida, solo que ¿cuál es la diferencia en este caso? Que el tiburón martillo que se capture, que también quiero señalar lo siguiente, el tiburón martillo dentro de los desembarques de todo lo que es pesca de grandes pelágicos, estamos hablando que representa únicamente un 3% de todos los desembarques. Estamos hablando que, por ejemplo, en el año 2015, 2016, fueron alrededor de unas 200 toneladas aproximadamente de tiburón martillo. Lógicamente la aleta, en este caso, tampoco va a poder ser exportada. Es decir, el tiburón martillo puede ser comercializado a nivel nacional, porque CITES, y es que eso lo tengo que recalcar nuevamente, porque desde las ONGs, lastimosamente, se ha venido tratando de decir que es una prohibición, no es una regulación, y efectivamente el tiburón martillo desde el año 2013, a raíz de una resolución que se tomó dentro de la Convención CITES, se emitió una regulación en donde cada país parte, en cuenta Costa Rica, tiene que emitir un documento, ¿verdad?, que es el que le va a permitir a la autoridad administrativa, anteriormente el SINAC, de decir si se exportan o no se exportan. Bueno, pero resulta que desde la institución se hace un análisis, y aquí estamos hablando de un tema de legalidad, ¿verdad? Es un tema de legalidad, es decir, puede o no puede el Incopesca, puede o no puede, digamos, el Ministerio de Agricultura, que es el que se designa en este nuevo decreto como autoridad administrativa. Sí se puede. O sea, no es el Incopesca, es el Ministerio de Agricultura. Es que eso es lo que quiero aclarar. Okay. Precisamente, entonces, la Convención CITES, ¿verdad? Y importante esto, de acuerdo con nuestros abogados, existe un orden jerárquico en las leyes. La Convención está por encima de cualquier ley, la ley está por encima de cualquier decreto. Entonces, la Convención, en su artículo 9, dice claramente, cada parte que ratifique la Convención podrá nombrar una o más autoridades administrativas, una o más autoridades científicas. Y resulta que por años, y eso debo reconocerlo, a la luz de un análisis que se hizo recientemente y que es el que origina este nuevo decreto, nos damos cuenta de que la Convención sí permite tener una o más autoridades administrativas o una o más autoridades científicas. Por eso está ahí en Copesca. Por eso, entonces, en este decreto se designa al MAC como autoridad administrativa
y al INCOPESCA como autoridad científica. Es lo mismo, pero viene lo otro. En la misma ley de conservación sobre la vida silvestre se hace una modificación en el año 2012 que en el artículo 1, en el tercer párrafo, dice claramente que esta ley de vida silvestre no es aplicable en razón de la ley 7384 que crea el INCOPESCA y la 8436, que es la ley de pesca, dice que no es aplicable a los recursos pesqueros o acuáticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la ley de pesca y en la ley de creación del INCOPESCA claramente se designa al INCOPESCA como la autoridad rectora en materia pesquera. Por eso entonces es que en este nuevo decreto se designa a el INCOPESCA como autoridad científica. Lo otro que señalaba don Didier, y es cierto, si ustedes ven este decreto, lo único que hace es una modificación al artículo 1 del decreto. Deme un minuto nada más. Entonces, lo que usted está diciendo es que esa es la razón por la cual INCOPESCA está allí, porque lo permite también la misma convención internacional que esté, y se designe entonces que la autoridad administrativa sea científica sea INCOPESCA y la administrativa sea el Ministerio de Agricultura. Ahora, justamente, don Marvin, y esta es una crítica que hacen las organizaciones como Mar Viva, de que INCOPESCA no es precisamente una autoridad científica, es lo que dicen, sino que es un ente más de carácter político, y eso es lo que ellos temen, que quede por fuera todo el análisis científico, porque INCOPESCA no fungiría de esa manera, aunque, según lo que se explica, sí lo es. Sí, bueno, es que eso es parte, digamos, de las cosas que las ONGs, y lo tengo que decir, ¿verdad?, se han encargado de decir. Y yo, como biólogo que soy, como técnico que soy de esta institución, tengo que decir claramente, o sea, una cosa es la parte técnica, ¿verdad?, y que para eso el INCOPESCA tiene un departamento de investigación y otra serie de departamentos que acompañan a este departamento en la labor que ellos hacen, que es precisamente a la luz de la información que nosotros vamos recabando mes a mes a través de las estadísticas pesqueras, muestreos biológicos, etcétera, se procesa, y a raíz de eso entonces es que se emiten este tipo de documentos. Lo otro, como cualquier otra institución autónoma, INCOPESCA lo es desde su creación, tiene una junta directiva. Y yo tengo que decir algo, señalaba don Didier, ¿verdad?, que en esta junta directiva hay mayoría del sector productivo. Eso no es así. La misma ley establece que debe ser 5 que representan a las instituciones y 4 que representan a los diferentes sectores. Y si algo puedo yo decir, en todos los años que yo llevo de estar en el INCOPESCA, es que hasta ahora encuentro yo una junta directiva que considero ha sido muy equilibrada en el tema del manejo y el acatamiento de los criterios técnicos que han sido emanados desde el Departamento de Investigación. Y tampoco es cierto que INCOPESCA no puede ser una autoridad científica, porque he de decir que en mi institución existen funcionarios que son biólogos, que tienen una ética y una responsabilidad muy grande, que nuestra misión es precisamente emitir criterios técnicos. Muy diferente es, bueno, cuando esos criterios llegan a una instancia, digamos, como la Junta Directiva, en donde ellos tienen que tener una responsabilidad, y de acuerdo con la Ley de Administración Pública, hay un artículo muy claro en donde dice que estos órganos colegiados de ninguna manera se pueden apartar del tema, digamos, de la mejor información científica o, digamos, de los documentos técnicos que se emitan desde la misma institución. Si ellos lo hacen, eso es una responsabilidad de ellos. Bueno, no sé si me permite intervenir ahí, ¿sí? Ajá. Es importante decirles, y Marvin ha dicho, entre otras cosas, varias muy importantes. Primero, que el DNP fue creado con información emitida por INCOPESCA y las universidades. ¿DNP qué es? El DNP es el dictamen que permite o no la exportación. Correcto. Vean qué importante lo que acaba de decir. El DNP y la comisión que lo crea recomienda no hacer la exportación. Esa información no puede cambiar, viene originalmente de ellos. Si la autoridad, en este caso el Estado, cambia el decreto posterior a que sale negativamente, sería muy sospechoso que cambie la decisión cuando cambia la instancia, la autoridad. Vean también qué importante que el mensaje administrativo que da el Estado es equivocado, en el sentido en que si las cosas no salen como ellos quieren, cambian la ley, publican un nuevo decreto. Sobre la capacidad que tenga el INCOPESCA o no de ser autoridad científica y el Ministerio de Agricultura de ser autoridad administrativa para especies de fauna y flora,
amenazadas por el comercio. Vean que la convención que obliga a esto tiene ese énfasis, se creó para ese énfasis, no dice necesariamente que son especies pesqueras, ¿verdad? Eso se va a probar con el tiempo. El tema es que el mecanismo que se critica de la publicación de un decreto que tiene enfoques erróneos, falencias dentro de su estructura, deja un mensaje bastante ilógico, en el sentido en que vamos a tener que actuar como Estado para hacer lo que queremos, lo que un sector quiere, ¿verdad? Pero que es exportar las aletas de tal vez tiburón. el punto es, ¿cuál es, la pregunta la voy a hacer muy sencilla, cuál es el problema de que ahí esté Incopesca y el MAG? Para que usted lo explique en términos sencillos. En realidad ¿cuál no es el cuestionamiento es que solamente de que ellos estén? Es que solamente estén. Dice que Omar Vimora, Incopesca, que desde el punto de vista legal sí pueden estar allí. Sí, no, en realidad, y yo no he dicho nada de eso. Lo que he dicho es que el mecanismo de creación del decreto, y él hizo una descripción muy clara, yo soy muy conocedor de CITES, he participado muchas veces en reuniones de esta convención desde hace más de una década. El mecanismo del nombramiento es correcto, la convención lo permite. Lo que está sucediendo es que antes de que se diera este decreto, ya Incopesca estaba ahí. Ahora, el segregarlo y llevarlo a su sector margina a sectores que tenían al menos una opinión. Yo les leí hace un rato donde dice la conformación, ahí no menciona a los sectores que contribuyeron siquiera a este dictamen. Marvin ha enfocado, nos ha descrito las personas que conforman el Incopesca, pero en el antecedente, y lo mencioné hace un rato, es que hasta ahora yo veo una junta directiva que actúa bien. ¿Y las pasadas? ¿Cuánta edad tiene Incopesca administrando el sector pesquero? Y además de eso, yo no dudo de la integridad ética de los colegas que están en el Incopesca, pero Incopesca no dicta la pauta en la investigación pesquera y marina en este país. No solamente ellos lo hacen, hay otros sectores que están fuera de la toma de opinión para administrar este recurso. Lo otro. ¿Y por qué deberían estar esos sectores? Porque contribuyen, porque estamos hablando de un recurso que es público, que es de todos nosotros. Todos tenemos la oportunidad y la obligación de contribuir para administrar lo que es de todos. O vamos a hacer un decreto solamente para la gente que estudia jaguares y dejar a los demás sectores afuera. Pero también vean que hay un enfoque ecosistémico. Los tiburones no existen y la pesca es el único uso que tienen. Hay otros sectores como el turístico, en donde la gente que hace pesca deportiva no se le está tomando en cuenta. Los tiburones no habitan solos en la columna de agua en el océano, habitan ecosistemas, visitan áreas protegidas. Esos sectores no están representados en esto. O sea, que el temor de ustedes es que el enfoque sea muy sectorial, de producir, de pescar. Sí, y además usted, en este momento de la evolución de la ciencia, usted no administra los recursos solamente tomando en cuenta decisiones pesqueras. Tal vez, doña Laura. El tema es que usted tiene que involucrarse con otros sectores. Estamos hablando de recursos que son altamente migratorios. Tenemos que tener un enfoque regional. Hay otros casos de especies marinas migratorias que deben de ser tomados en cuenta y no enfocarnos, encajonarnos solamente en esto. Marvin Mora. Gracias. Sí, no, hay otras cosas que sí, que a la luz de lo que acaba de comentar don Didier, tengo que aclarar, ¿verdad? Porque no terminé de explicar un poco el tema. Si nosotros vemos ese decreto, don Didier, ahí usted puede ver, hay 3 transitorios, ¿verdad? Hay 3 transitorios. En la parte, digamos, de acuerdo, lo que hace, como digo, es modificar el artículo 1 de la Ley de Conservación. Es decir, el SINAC va a seguir siendo autoridad administrativa y va a tener un consejo de autoridades científicas en las especies que son su competencia conforme a esas leyes, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de la Biodiversidad. Lo único que estamos sacando es aquellas especies de los apéndices 1, 2 y 3. ¿Usted comprende? Sí, por supuesto, apéndices claro. 1, 2 y 3. En estos momentos, en el apéndice 2, únicamente, ¿verdad?, respecto a especies pesqueras, tenemos tenemos el martillo, que son 3 especies, el tiburón gris, que entra a regir a partir de octubre también, y el tiburón zorro, que son Marvin, 3 solo especies. para aclararle que las especies de apéndice 1 usted no puede hacer comercio internacional. No, estamos de acuerdo. No, solo del 2 y el 3. Del 1, ok. Sí. Pero estamos hablando aquí, no del estamos hablando del del 1. O sea, del 1 y el 2. Estamos hablando de un montón de cosas que no entiendo, pero... Del apéndice 1 usted no puede hacer comercio internacional. Entonces, ahí está el marfil de los elefantes, las tortugas marinas, todos los felinos grandes. ¿De cuáles sí se puede? Entonces, de las del 2 y el 3. ¿Qué son? ¿Y qué son? Que, bueno, en algunos casos
casos a especies de árboles, algunas especies de aves, de moluscos, los ignátidos, la familia de los caballitos de mar, peces de acuario, están en esos apéndices. Entonces, ahí es donde usted como país tiene la posibilidad de poder exportarlos. Nada que esté en el apéndice 1 se puede, excepto que la conferencia de las partes, que es la reunión global, lo permita a través de una excepción. ¿El tiburón martillo está en ese apéndice? No, está en apéndice 2. Está en el apéndice 2. Entonces, está regulada la exportación. En estos momentos, los pescadores nuestros pueden capturar tiburón martillo y lo pueden comercializar a nivel nacional. Los cuerpos y sus subproductos. Lo que sucede, y eso también hay que decirlo, que el consumo de aleta es minoritario, digamos, en este país, porque tenemos una colonia o gente asiática, de origen asiático, que tienen esa costumbre de consumir la aleta. En estos momentos, el tiburón gris y el tiburón zorro, que son otras de las especies que están incluidas en el apéndice 2 de CITES, a partir de octubre, si no hay un DEN, que es el dictamen de extracción no perjudicial, que determine mediante ciencia, mediante información, mediante datos, cuál es el estado de esas poblaciones, si el DEN puede ser positivo condicionado, puede ser negativo. En estos momentos, tiburón martillo en El Salvador es positivo condicionado. O sea que en Perú es positivo condicionado. En Estados Unidos es positivo condicionado. La recomendación del comité no permanente, y podemos analizar ese documento, fue por parte del INCOPESCA y otras instituciones que fuera positivo condicionado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se tiene que cumplir con una serie de acciones por parte del país a los efectos de asegurar que la explotación que se está haciendo de los tiburones es sostenible, es decir, y que se están respetando los principios de precautoriedad y mejor información científica. Pero entonces, volviendo al decreto. Sí. Marvin, déjeme corregirlo, si porque me lo permite, en la página 43 dice la comisión no considera un dictamen positivo como una opción. De acuerdo, página 43 está dentro de las posibilidades. No, perdónenme, está dentro de las posibilidades. Se lo estoy leyendo. Positivo condicionado. Se lo estoy leyendo literal. La comisión no consideró un dictamen positivo como una opción. ¿Cuál comisión? La que hace este dictamen. Aquí está el dictamen, se publicó al final de marzo. Usted me está hablando del Consejo de Autoridades Científicas. De la Comisión Técnica. Ok, que esa fue la recomendación. Y este es el informe que se hace con la información que aportó INCOPESCA, su cuerpo técnico. Sí, pero hay otras cosas más de fondo. Bueno, pero es que yo me estoy refiriendo a lo que usted está diciendo. Entonces, ahí dice que en el transitorio, y ahorita estamos precisamente preparando eso. ¿Cómo va a funcionar el MAC, que nunca lo había hecho como autoridad administrativa CITES? Es la primera vez que el rector del sector productivo de este país va a tener la condición de autoridad administrativa, como la tiene en el SINAC. Aquí no se le está quitando al SINAC absolutamente nada. Y el INCOPESCA como autoridad científica. Y lo que pasa es que ustedes desconocen desde las ONGs, ¿verdad?, que dentro de la normativa y regulación y el procedimiento que va a establecer INCOPESCA, sí se van a hacer consultas a la academia, porque seríamos nosotros muy irresponsables desde la institucionalidad o desde el Estado decir que no vamos a tomar en cuenta a las ONGs, no vamos a tomar en cuenta a la academia. Claro que sí se va a tomar en cuenta. Lo que pasa es de que ahora la autoridad científica va a ser el INCOPESCA, y si usted ve, dicen en transitorio, en donde tendrá que establecer los procedimientos del funcionamiento, la coordinación que tiene que hacer con otras instancias, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, y en ese decreto se le dio un mes de tiempo, tanto al INCOPESCA como al MAC, para elaborar, y en estos momentos nos encontramos en ese proceso. Lo que pasa es que son cosas que lógicamente en estos momentos las ONGs desconocen, pero para que desde nada, la institución no sí lo desconocemos. Vamos a tomar en cuenta. ¿Y por qué habría que tomar en cuenta, digamos, por qué para efectos de la gente? Porque yo sé que es una discusión muy técnica, ¿por qué es importante tomar a la academia en cuenta y por qué a las ONG es importante para efectos de la población? ¿Por qué es importante? Porque la misma regulación de CITES, cuando establece el tema de las autoridades científicas, dice claramente que es importante tener en cuenta no solo el criterio de la institucionalidad, sino la experiencia, el conocimiento, las investigaciones sobre la población, sobre las poblaciones marinos. Bueno, eso no es regulado por CITES, sino es regulado por la Convención de Biodiversidad, donde exige que todos los sectores, especialmente aquellos que tengan conocimiento sobre las especies, sean tomados en cuenta en los cuerpos administrativos o en las decisiones gubernamentales. Entonces, han sido tomados en cuenta y el INCOPESCA las va a seguir tomando en cuenta. Entonces, no es cierto que no se van a tomar en cuenta. Esperarse. El tema es que vea que el decreto y la forma de funcionar anterior tenía la misma estructura. Y lo otro importante que yo debo señalar es que todas estas acciones que se hagan desde el INCOPESCA van a quedar fuera de la Junta Directiva, porque lo único que va a aprobar la Junta Directiva como ente administrativo es aprobar las condiciones
en que va a operar la autoridad científica, nada más. Sí. Pero las recomendaciones que haga la autoridad científica desde el Incopesca, con la ayuda de ONGs, con la ayuda de la academia, no van a pasar por la Junta Directiva, van directamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Que tiene un cuestionamiento político, digamos. Exactamente, vea que el mismo Marvin lo reconoce con su último enunciado, diciéndonos de la peligrosidad que esto pase a través de... Bueno, pero entonces no le digamos a la gente, ¿verdad?, el tema de que Incopesca, que político, no, aquí estamos hablando de una cuestión, como le dijo doña Laura, meramente técnica. Aquí la parte política no se va a involucrar, más que en la aprobación del decreto por parte del MAC como autoridad administrativa, donde también están elaborando cómo van a operar ellos, porque era una acción que no venían realizando, la venía realizando el SINAC, igualmente el Incopesca como autoridad científica. Sí, es importante decirle a la sociedad que se mantenga vigilante con respecto a esto. Recuerden que toda la biodiversidad terrestre y marina es de todos los costarricenses. Hay sectores no solamente pesqueros ligados al tema de la conservación de tiburones y de toda esa lista que se le pide en el decreto a Incopesca enunciar sobre especies que son pescadas, y que nosotros tenemos como sociedad la obligación de velar que las decisiones sean tomadas basadas en la ciencia y no en decisiones políticas, por supuesto. Y esos estudios están hechos con la información que Marvin nos ha dicho. Esa información no va a cambiar. Posiblemente va a evolucionar, a mejorar con los años, pero esa información está aquí, en el DNP, que ya dictaminó, y no condicionado, ¿verdad?, sino dictaminó una decisión que ya fue tomada y que luego promovió la elaboración de este decreto. Yo tengo una consulta, sobre todo, que decía Didier Chacón, del Coordinador para América, una ONG ambientalista. Él decía, bueno, se puede pescar estamos hablando del tiburón, y estamos hablando de cuáles tiburones, por cierto. ¿De qué categoría? En este caso estamos tiburón hablando gris, tiburón martillo, tiburón zorro. Okay. Son como 10 especies las que los tienen que no en este estén en momento que se áreas explotan protegidas. comercialmente. Y decía él, a manera, digamos, un poco de broma, bueno, el tiburón no sabe si está en un área protegida o si no está. Me pregunto también, ¿quién va a velar por saber con seguridad, con certeza, que ese tiburón no haya sido pescado en aguas protegidas? ¿Cómo se puede saber eso? Muy importante, doña Laura, esa observación que usted hace. Una de las cosas en las que ha venido trabajando con el sector pesquero, ¿qué garantía tiene? Es el seguimiento satelital. En estos momentos hay un proyecto que es financiado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y aquí me voy a abocar al tema de la pesca con palangre. ¿Cuál es la forma, como usted lo decía, de poder nosotros verificar de que esas especies no están siendo capturadas? La única alternativa tecnológica es el seguimiento satelital. Ya en estos momentos hay embarcaciones que están incursionando en este tipo. Que al final uno, y lo digo así, o sea, el país, yo creo que es importante hay una ley de navegación en donde se hace ya no una cuestión voluntaria, sino una cuestión ya obligatoria. Porque aquí no estamos hablando solo el tema de poder nosotros darle un control a los recursos pesqueros, no, de saber también qué están haciendo nuestras embarcaciones en ese inmenso mar. Y también debo decir algo, es cierto, los tiburones, como cualquier otra especie de grandes pelágicos, diga usted el dorado, los marlin, el pez vela, son especies transzonales, son especies, digamos, migratorios. Es decir, ellos se mueven desde Estados Unidos hasta Perú, inclusive hasta más. Entonces, son especies que se andan moviendo en todo el Océano Pacífico. En Costa Rica ya sabemos que tiene 565,000 kilómetros cuadrados de área marítima, ¿verdad?, en donde un 5 o 6% son áreas protegidas. Es decir, la menor cantidad de áreas en este país son áreas protegidas, en donde, y está claro, y así lo dicen las licencias de pesca que tienen nuestros pescadores, les es prohibido totalmente capturar en áreas prohibidas. ¿Qué lo hacen? Lo dijo ahora donde en la isla del Coco lo hacen. Ahí que corresponde aplicar la ley, y para eso existe una ley de pesca donde dice claramente que es prohibido, hay una sanción. Sí, Marvin, todos conocemos qué dice la ley. El problema es que la mayor incidencia de deterioro de las especies, especialmente los grandes pelágicos, en áreas oceánicas como la isla del Coco o la zona de los montes submarinos o las áreas costeras protegidas, es la pesca incidente, la pesca dirigida a esas especies. Vea qué tan importante es que el Estado ha invertido, junto con la ayuda de ONGs,
la tecnología de radares para poder capturar a las embarcaciones que están haciendo esto. Pero cuando un estado limitado, hablamos del mismo SINAC, donde hay pocos recursos para tener esa tecnología, que en este momento, y lo dijo Marvin, es un proyecto, no es una realidad. Los barcos no tienen seguimiento satelital como toda nuestra flota. Ya hay un acuerdo. Pero de eso a la realidad, que usted pueda a través de una pantalla de computadora saber dónde está cada barco y si está dentro de un área protegida. Se está haciendo. En este momento sufren la técnica de captura. Se le pone reinal de metal dirigido a capturar tiburón, como dice Marvin, es legal, pero obviamente cuando a usted le paga unos cuantos colones por la carne y usted busca unos cuantos cientos de dólares por el kilo de aleta, usted sabe cuál es el objetivo, ¿verdad? Sin decir mucho, pero es importante, las áreas protegidas no están acorazadas, no están amuralladas. Todos los días tenemos incidencia de embarcaciones arrastrando o pescando en aguas que están protegidas, están erosionando el recurso que está en esas áreas y es un problema la pesca ilegal. Es un problema con el que se ha trabajado y se tiene que trabajar, que cuesta millones de dólares compensar o tratar de evitar esas actividades dentro de esas áreas protegidas. Para muestra el botón del radar que se tuvo que poner en la isla del Coco, ¿verdad? El dotar una lancha que recientemente se accidentó en esa área protegida, y la pesca ilegal es cosa de todos los días en estas áreas. ¿Cómo reducir? Tenemos ya comentarios de la gente que le ahorita. Okay. ¿Cómo reducir la incidencia en estos momentos del tiburón? Cuando nosotros vemos los detalles de desembarque de la información que cuenta con Incopesca, nos vamos a ver que el total de desembarques de la flota mediana o avanzada que pescan con palangre o con línea larga, que se llama, el tiburón representa un 40%. Un 40%, es decir, el otro 60% corresponde a especies como el dorado, como el marlin, etcétera. Es decir, es un 40%. Quiere decir que la proporción de tiburón en estos momentos es menor. Y se ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que también hay que decirlo, que en esta administración, bueno, aparte que se está acabando, también tiene que ver el manejo. ¿Por qué? Porque en esta administración se aprobó el decreto de zonificación de atún, que lo que busca es que un recurso tan importante que las mismas ONGs han dicho, que es un recurso que se está regalando sobre todo a la flota extranjera de cerdo. Entonces se emite un decreto de zonificación. Sobre ese decreto de zonificación se está trabajando con un programa de observadores a bordo, precisamente también para que paralelamente con el seguimiento satelital tengamos un observador a bordo, como lo tiene CIAT en estos momentos en lo que es la flota de atún y otras pesquerías, para que precisamente sean garantes de las acciones que se están haciendo desde cualquier embarcación. Es decir, van a tener un control más preciso en las embarcaciones. Tenemos el tema de seguimiento satelital, tenemos una mejora en la captación y procesamiento de información, se está mejorando el tema de bitácoras de pesca, se está el tema del registro de esa información, el registro de los lances, el muestreo biológicos. Y, don Didier, en ese sentido que usted decida de ir reduciendo un poco el impacto de la pesca de palangre, Costa Rica lideró una resolución a nivel de la CIAT, Japón llevaba una resolución, al final se adhirió a la resolución de Costa Rica y se aprobó por unanimidad, porque en la CIAT se aprueban por unanimidad, en la cual se estableció una veda de 3 meses cada año, a partir del año 2017 y hasta el 2019 va a ser valorado y evaluado esto por la CIAT, y también una acción adicional que es precisamente el no uso del reinal de acero, porque muy bien lo señaló usted, al utilizarse el reinal de acero, lógicamente, se capturan tiburones. Entonces, exacto, se capturan tiburones. Es decir, hay muestras claras que desde la institución, en coordinación con el sector pesquero nacional, se han venido tomando medidas, es decir, se está actuando responsablemente. Lo malo es que a veces esas cosas no se quieren reconocer. No nos va a quedar tiempo sino para los comentarios y que ustedes contesten por lo menos uno de ellos. Vamos con los comentarios. Nuestra compañera Melissa Valerio ya está lista con los comentarios que ha generado este debate sobre el tema de la pesca, así que vamos a darle el paso a Melissa. Buenos días. Buenos días, César y doña Laura, y también a nuestros estimables invitados. Precisamente esta mañana en redes sociales se han generado una serie de comentarios, unos a favor y otros en contra de lo que está sucediendo en esta discusión del día de hoy con respecto a la pesca que se da y a la nueva entidad o nuevo decreto que es el que hablan ustedes. Algunos de los comentarios que se generaron esta mañana, vamos a verlos en pantalla. El primero es de Varo, quien pregunta o dice: ¿será que Luis Guillermo Solís cree que el sacerdote que dirige Incopesca tiene más conocimiento que los expertos? Después tenemos a Morri en Twitter, que menciona duplicidad en la gestión pública. Incopesca perfectamente puede ser una dirección en el MAC. También Gustavo Araya
analista también que hemos invitado a RTN Revista, menciona, va de nuevo el premio de enemigo de los tiburones al presidente por segundo año consecutivo, consulta o deja la duda en Twitter. Luego Esteban Araya Oviedo menciona, se viene la pesca de arrastre. También vemos a Freddy Pacheco León, quien consulta que buscan ciertas ONG en sus actividades vinculadas al ambientalismo, figurar que ambientalismo lo dice en mayúscula y también entrecomillado. Y Alonso Or menciona, no es cierto que las especies apéndice 1 no se comercialicen, se pueden en las terceras generaciones criadas en cautiverio. Estos son algunos de los comentarios que tenemos en pantalla. También en los algunos últimos minutos han generado otros. Por ejemplo, Liz nos dice en Facebook, Incopesca ha demostrado ser una de las instituciones más corruptas en toda su historia. ¿Cómo van a dejar el equilibrio de la riqueza marina en semejantes manos? Consulta Liz. Y bueno, Freddy Pacheco también añade a su comentario anterior que buscan ciertas ONG en sus actividades vinculadas al ambientalismo. Continúa el duda que dimos anteriormente. Estas son algunas comentarios sobre acciones que se han generado en redes sociales por parte de los usuarios que nos siguen. También los invitamos a seguir generando comentarios con respecto a este tema en nuestras próximas ediciones. Estas son parte de los comentarios, doña Laura y estimables invitados. Muchas gracias, Melissa. Bueno, tal vez para referirme a lo del televidente, sí. La lista de los organismos que está en apéndice 1 es obviamente, y lo dice el título de la convención, para especies silvestres. Cuando usted una de estas especies la toma, desarrolla un pie de cría con todas las normas de excepción que da la convención, usted no está haciendo comercio de una especie silvestre, sino que es una especie que proviene de una granja o de un rancho donde usted puede hacerlo. Incluso algunas de estas especies, como los elefantes en ciertas áreas de África, son cazados como trofeos de caza, pero son áreas cerradas, áreas que están dentro de las excepciones que tiene CITES. Es imposible contarles todas las excepciones que tiene una convención que entra en vigencia desde 1975, ¿verdad? Y leerles todas las 40,000 y pico especies que están incluidas dentro de sus apéndices. Pero tiene razón el televidente que cuando usted lo cría, usted lo saca, lo hace excepción de esto. Pero estamos hablando de especies que están en el medio natural. No estamos hablando de granjas de tiburones o cosas como estas, ¿verdad? Gracias. Cerrando. Sí, bueno, no, decir lo siguiente. Hay cuestionamientos a lo de Incopesca. Sí, bueno, yo lo que puedo decir es lo que se ha hecho desde esta administración. Por primera vez se resuelve un tema de irregularidad por parte de una comunidad muy importante como son los molusqueros. Es la primera vez, no había a otra administración donde se haya podido resolver este problema, en donde se le venía dando largas al asunto. Está el tema que por ahí lo refirieron, la mesa del diálogo de Camarón, ¿verdad? Que generó todo un proyecto de ley que en estos momentos está en manos de los diputados. Serán ellos los que al final determinen si de una vez por todas se cierra la pesquería del camarón con los impactos socioeconómicos que eso tiene. Tenemos el tema de la zonificación de atún, que ya yo me referí, que es otro de los logros en esta administración. Está muy reciente la mesa del diálogo de grandes pelágicos, ¿verdad? En donde con fondos del PNUD se está abriendo esta mesa precisamente para ir en un proceso de mejora, como lo decía don Didier. Por parte de la Cámara Nacional de Exportadores están trabajando en un proceso muy interesante que es la trazabilidad del dorado para colocar esta especie en el mercado de Estados Unidos y asegurarle a los consumidores de Estados Unidos que es una pesca responsable. Está el tema de la reactivación del pan tiburón, está el tema del liderazgo que está ejerciendo Costa Rica a nivel de la CIAT, a nivel de Ospesca. Y termino diciendo lo siguiente, o sea, aquí estamos hablando ante una cuestión de legalidad, o sea, lo hecho es correcto por parte de este gobierno, en ningún momento se están transgrediendo las leyes, amén de que las ONG lo vean de diferente manera. Como dijo don Didier, que estén vigilantes entonces las ONG del acuerdo de junta directiva y del decreto que va a sacar el MAC. Y una última, doña Laura, sí quisiera aclarar al público de que las tomas que se han venido poniendo acá, de ninguna manera corresponden a la pesquería de Costa Rica. Sí. Esas pesquerías corresponden a otros países donde es otra historia, porque si hay algo que debemos reconocer en este país es que se ha venido avanzando en el tema del manejo de las pesquerías en este país. Gracias, don Marvin Mora, y Didier Chacón, coordinador para América Latina de Guaycas. Vamos a un corte y ya regresamos.